Mi nombre es Rosy de Cuadran Comunicación y a nombre del equipo de University Tower les doy la bienvenida. Gracias a todos los asistentes, como les digo, se siguen conectando. También a los representantes de los medios de comunicación por darse este tiempo para escuchar siempre la información tan interesante que University Tower a través de todas estas charlas virtuales les ha traído a lo largo del año. De verdad, muchas gracias por acompañarnos. Les pido de favor que nos dejen por el chat su nombre, medio, empresa, mail o número de WhatsApp, lo que ustedes gusten, para compartirles el comunicado de prensa, así como el video de este webinar que también estará disponible en el sitio universitytower.mx, en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @de University Tower en Instagram, LinkedIn, Facebook y TikTok. Les pedimos también hacer sus preguntas durante esta charla vía chat, ya que al final vamos a tener un espacio para responderlas. Y pues sin más, tengo el gusto de presentar a nuestros ponentes. Justino Moreno Mata, arquitecto con más de 15 años de experiencia en el análisis de real estate, ha participado en el desarrollo de estudios de mercado en México, Perú, Colombia y Centroamérica. Como Chief Data Officer en TINSA México, estuvo a cargo de la explotación del Big Data de la compañía, promoviendo las nuevas tendencias digitales dentro del sector PropTech, con herramientas de Business Intelligence como Analytics in Coin, Mall Analytics, Radar MX y Estima. Actualmente es director de consultoría de TINSA México by Aquamin. Bienvenido, Justino. Muchas gracias, Rosy, por la invitación. Enrique, igual, muchas gracias. Enrique Telles es licenciado en Economía por el ITAM, con maestría en Administración de Empresas en Harvard. Fue socio en McKinsey & Company, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, la ADI, y presidente del Consejo del Centro para América Latina de la Escuela de Negocios de Harvard. Y hoy coordina el financiamiento para proyectos de desarrolladora del parque, donde es codirector. Bienvenido, Enrique. Este es tu espacio. Te cedo el micrófono. Adelante, por favor. Sí, muchísimas gracias, Justino. Qué gusto tenerte hoy, como siempre, en nuestros webinars. Creo que es un momento muy interesante para hacer un corte y ver hacia adelante qué viene y de dónde partimos, ¿no? Creo que siempre finales de año es un buen momento de hacer un respiro, ver para adelante y tomar en cuenta todo lo que hemos aprendido. Como veremos, TINSA, como siempre, ha hecho un excelso trabajo para entender el mercado inmobiliario de México en general, pero en particular del Valle de México, que es el que más nos interesa. Iremos comentando, Justino y yo, los diferentes hallazgos que TINSA ha realizado de los últimos años, del último año calendario y las implicaciones hacia adelante. Con esto, Justino, si por favor nos vas llevando a través de tus findings y entender un poquito cómo viene el mercado. Pues antes que todo, Enrique y todo el equipo de University Tower, gracias por la invitación. Siempre es un gusto compartir la información que nos generamos desde TINSA. Nosotros cada 3 meses estamos publicando información recurrente de todo el mercado, pero siempre cuando son estos eventos nos gusta ir más allá, detallar ciertos inputs que a lo mejor en nuestras publicaciones trimestrales no se logran a ver. Con esta ayuda con ustedes, pues podemos encontrar y sobre todo dar información valiosa para todo el segmento. ¿Cómo hemos ido viendo este cierre de año? ¿No? Bueno, este año. Hoy, por ejemplo, al tercer trimestre del 2024, que es la última información que hemos publicado, la Ciudad de México, toda la zona metropolitana, se desplazaron 7.956 unidades. ¿Qué significa esto? ¿Es más, menos? O sea, si lo comparamos con el año pasado, vemos un crecimiento del 0.2%, ¿vale? Pero si vemos en la gráfica, podemos ir viendo cómo encontramos, cómo vamos encontrando la distribución o cómo ha sido esta historia de la evolución de las ventas en la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, vemos que desde el 2018 veníamos ya presentando una caída en cuanto al número de unidades vendidas.
Y esta se agravó pues en la pandemia, ¿no? Que tuvimos ahí una caída bastante fuerte, sobre todo en el segundo trimestre de 2022. Sin embargo, nos recuperamos muy rápido. Podemos ver que al tercer trimestre del 2020, ¡pum! Tuvimos un crecimiento bastante acelerado y de ahí básicamente hemos ido creciendo. Vemos temporalidades, siempre los primeros trimestres de cada año son muy complicados, son muy retadores y seguramente este primer trimestre del 2025 así vamos a iniciar el año, pero conforme va avanzando el tiempo, vamos viendo que las ventas van creciendo y se van recuperando. Durante el 2024 empezamos muy flojo por todo el tema que fue atípico, el tema de las elecciones, un poco el tema de seguridad, cómo nos fue afectando el tema de la inflación, y esto fue mermando en cuanto al arranque del primer trimestre del 2024, ¿no? Ahí tuvimos las principales caídas y después el segundo trimestre fue algo extraño. Vimos como en algunos casos alguna recuperación, la misma banca tuvo una pequeña caída en cuanto a la colocación de créditos y el tercer trimestre de 2024 nos dio la sorpresa. Tuvimos un crecimiento muy, muy rápido en cuanto al segundo trimestre, pero nos faltó poquito para lograr superar este 2023. Si lo comparamos en tres regiones, descartando solamente la parte norte del Valle de México y quedamos con la Ciudad de México, pues vemos que la Ciudad de México participa con el 46%, siendo que es una ciudad con un perfil pues, mucho más alto que lo vemos hacia el norte del Valle de México, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la zona metropolitana, pues vemos una caída pues, mucho más pronunciada en el primer trimestre de 2024, pero también vemos una pequeña recuperación a cómo vamos cerrando el año. ¿Qué está pasando si lo comparamos, ahora sí, como dirían, de tiempos iguales, ¿no? Y aquí estaríamos hablando de enero a septiembre de cada año. Pues algo que hemos notado es que a pesar de muchos comentarios, que aquí tú me vas a dar la razón, Enrique, igual también como lo ven desde la perspectiva de ustedes, es que la Ciudad de México poco a poco ha ido creciendo en las ventas. Y si vemos aquí en el gráfico que la Ciudad de México es el color morado, vemos cómo desde el 2016, que fueron los picos más altos en cuanto a número de unidades vendidas, estábamos vendiendo alrededor de las 11,000 unidades, que eso históricamente no hemos logrado colocar esas unidades. 2017 fue similar, pero desde el 2018 fuimos teniendo estas bajas. Después de la pandemia hemos ido creciendo de forma consecutiva. 2023 a 2024 crecimos muy poquito y esto nos permite empezar a estimar que es muy probable que lleguemos a superar las ventas del 2023 si cerramos un año con un crecimiento del 3%. Y aquí, Justino, lo que yo te diría es que poco a poco estamos viendo, como bien dices, una recuperación del mercado. Un mercado que además de todo, por el lado de la demanda, a pesar que la demanda real o que se cierra ha sido suave a partir del 2019, no ha dejado de crecer en términos de creación de nuevas unidades familiares. Por lo tanto, hay una demanda latente muy importante que estamos viendo que se empieza a consolidar en el 2023 y en el 2024 sigue esta consolidación lenta, pero ya sigue esta consolidación. Entonces, en la medida en que tengamos un crecimiento estable de la economía nacional, vamos a ver esta tendencia. Esa es mi hipótesis. Vamos a seguir viendo esta tendencia positiva en el crecimiento de las unidades. Espero que hacia el 2025 volvamos a ver número de unidades similares a las del 2016-2017 para la Ciudad de México y en particular estamos viendo que de nuevo la máxima de bienes raíces, que es localización, 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 obviamente cuando el mercado es un poco más suave es lo que prevalece, ¿no? Las mejores localizaciones son las que eh, tienen un incremento en ventas un poco mayor que el resto. Es correcto, y algo súper interesante que comentabas es que, por ejemplo, si vemos históricamente los censos que genera INEGI, pues veníamos con una tendencia de que la Ciudad de México llevábamos como 3 periodos donde iba expulsando constantemente población, ¿no? En el 2020, en el censo del 2020 nos llamó la sorpresa que fue el primer censo donde la Ciudad de México creció positivamente.
Entonces es una fortaleza porque si bien es el mercado mucho más grande, sigue siendo un mercado muy atractivo y lo va a seguir viendo y lo vemos cada vez en el tráfico, lo vemos en la gente que va a trabajar, el número de empresas que llegue, la inversión. Entonces seguramente en el 2020, ahora que sea el censo del 2020, el conteo del 2025, pues seguramente vamos a una sorpresa. Y eso también va mucho en función a al crecimiento de proyectos de vivienda habitacional. Por ejemplo, antes del 2010, en TINSA teníamos el Yalin Coin y teníamos alrededor de los 600 proyectos. Hoy en día tenemos 1,500 proyectos activos. Entonces, se ha ido creciendo este desarrollo importante en toda la zona metropolitana. Pero también es importante señalar esto, cómo ha ido cambiando la vivienda en la Ciudad de México. Y algo interesante es que lo que hemos ido viendo es que en los últimos 10 años hemos perdido 20 metros cuadrados habitables en general, ¿no? Entonces vemos un producto de ser lo ideal 90, 80, 100, 110 metros cuadrados, pues nos vamos viendo a vivienda un poquito más pequeña, que va en función también del ticket price que vamos a ir descubriendo más adelante. Y aquí, ¿cómo lo vemos? Por ejemplo, las ventas en este 2016 que vimos que era el histórico más alto, pues vemos que existía la vivienda tradicional, en un 7% la participación de la vivienda que estaba en el segmento tradicional en la Ciudad de México. Y por ejemplo, vemos la vivienda media, que la vivienda media siempre es un tema de debate, ¿no? Donde realmente se concentra gran parte de la demanda que existe en la Ciudad de México. Tenemos un 51%, el residencial un 34%, el residencial plus un 5% y el luxury un 3%, ¿no? Esa era como la composición de las ventas que se daban en esos tiempos. Hoy en día, ¿cómo está esa composición? Vemos que el interés tradicional pues prácticamente se ha extinguido en la Ciudad de México. Existen zonas, a lo mejor productos que son puedan ser construidos por pequeños desarrolladores o personas que construyen departamentos, a lo mejor no de una manera tan profesional, no lo quiero decir que en el sentido de que pues, sean empresas que se dediquen o que construyan constantemente, sino más bien tienen un terreno, de repente construyen sus 4 o 5 departamentos y pueden tener estos precios, ¿no? Sin embargo, en el segmento media tenemos que las ventas participan un 31%. Y aquí el residencial pasó de un 34 a un 48% de la participación, al igual que el residencial plus, de un 5 a un 16%. O sea, se triplicó la participación de este segmento. Y en el segmento luxury, que hablamos de producto de más de 10 millones de pesos, está representando el 5% de las unidades vendidas. Y creo que eso habla sobre el movimientos en el mercado, qué segmentos del mercado son los primeros que se empiezan a mover a partir del 2023, 2024, y cómo va a ir recomponiéndose la demanda en la Ciudad de México, ¿no? Creo que empezamos por esos segmentos y va a empezar a jalar de nuevo la demanda. Y obviamente vamos a ver, en términos del mercado tradicional, vamos a ver todos estos programas que el gobierno federal nos ha anunciado para vivienda más tradicional, cómo van a impactar en la Ciudad de México y cómo se van a cristalizar, ¿no? Creo que eso va a ser muy importante darle seguimiento a esto, Justin. Sí, claro, y aparte algo interesante es que lo vemos por la pirámide de niveles socioeconómicos, es donde gran parte de la demanda está concentrada, ¿no? Normalmente, pues todos queremos, y como vimos, queremos desarrollar un producto más exclusivo, mucho mejor amenidades, etcétera, y eso nos va llevando a que el costo, más aunado al tema de la inflación, pues se vayan encareciendo. Sin embargo, podemos tener productos con amenidades que existan alrededor de la zona, que en el mismo desarrollo podamos ir disminuyendo esas amenidades y puedan generar pues, más atractividad. Y aquí, por ejemplo, lo vamos a ir viendo como esas áreas de oportunidades. Por ejemplo, vamos a ver qué pasó en este periodo. Por ejemplo, aquí estamos marcando la Ciudad de México y aquí es como se concentraba la vivienda de interés social en el tercer trimestre del 2019. 16, perdón. Aquí, por ejemplo, vemos en alcaldías al oriente y al norte de la Ciudad de México, mucho en el tema de Gustavo Amadero, Azcapotzalco, la misma Cuauhtémoc, en las zonas céntricas de Cuauhtémoc, y tenemos toda la zona de Venustiano Carranza a Iztacalco, que está alrededor del aeropuerto, ¿no? Que Ujú, correcto. típicamente han sido áreas como muy de este segmento. Vemos ahora el segmento medio. Por ejemplo, vemos que el segmento medio en el 2016 teníamos una expansión bastante rica
en cuanto a la cobertura de las alcaldías. Y esto, como ha ido evolucionando, es que se van ahora siendo más compactas y pocas veces pues vamos encontrando un segmento medio donde podríamos tener áreas de oportunidad en ciertas zonas, donde estas se van haciendo más compactas y se van concentrando al centro. Y eso es súper interesante porque vemos en la zona centro que aquí atrás en el mapa se encuentra Cuauhtémoc y la misma parte que teníamos como la zona de Iztacalco y Venustiano Carranza, donde se encuentran el mayor número de unidades desplazadas. Y se va yendo hacia el norte, como en la alcaldía de Gustavo Madero y Azcapotzalco, donde se están concentrando estos desarrollos de alta densidad, donde podemos tener, y que se siguen siendo zonas que están muy bien conectadas, que algo también importante, pues hoy con todos los programas y mejoramientos y ampliación del transporte público, pues siempre van a llegar a fortalecer estas áreas. Y como decías al inicio, pues la localización, 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 entre más cercanos que sigamos teniendo a las principales fuentes, tanto a las principales generadores de turismo, fuentes de empleo y entretenimiento, pues van a generar como esa atractividad hacia la gente que pueda comprar. Y yo ahí lo que te diría es que es un fenómeno que estamos viendo y obviamente ha continuado en el 2024, es esta vida, lo que yo llamo la vida urbanita, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez más las personas que vivimos en urbes como la Ciudad de México queremos estar en un radio relativamente cercano entre donde vivimos, donde está nuestra actividad económica, donde está la educación de nuestros hijos, donde están los centros de entretenimiento, los restaurantes, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que estamos viendo esta recomposición y regeneración de todas estas zonas céntricas de la Ciudad de México y revaloración de alcaldías como Azcapotzalco, que para la vivienda media y residencial se vuelven tan atractivas porque su localización tiene un valor muy importante en estos segmentos. Es correcto. Y por ejemplo, aquí lo vemos justo como lo comentas, aquí en este mapa que es el residencial, que vimos que es donde se encuentra la mayor participación de las ventas en este periodo, podemos ver cómo antes estaba las ubicaciones. Entonces, había como incluso vamos a decir, una barrera, ¿no? Benito Juárez como la principal alcaldía de ese segmento, Cuauhtémoc, vamos a decir que de la zona centro hacia el poniente, toda la parte de Hidalgo, y las alcaldías como Azcapotzalco, Gustavo Madero, no participaban uno que otro proyecto. Pero hoy lo vemos y cómo está concentrado. O sea, esto está padrísimo porque podemos ir viendo cómo se va expandiendo. Y esto hay áreas de oportunidad, tanto para los desarrollos que no sean netamente habitacionales, sino para los proyectos mixtos, que van retransformando la ciudad o van reciclando ciertas zonas. Y hoy en día podemos ver colonias que han ido transformándose. Vemos cada vez, por ejemplo, el tema de Santa María la Ribera, contar con este restaurante con una estrella Michelin. Michelin. Esto genera todo un atractivo y seguramente van a llegar marcas, empresas, otros restaurantes a estar junto a este establecimiento, pues para empezar a tener una mayor sinergia, ¿no? Entonces todo esto va retransformando el área y la vida de la gente. Entonces ahora, pues el objetivo es, pues, quiero vivir hacia esa zona, quiero vivir hasta esa parte. Entonces, pues se va retransformando toda la área metropolitana de la Ciudad de México, ¿no? Y aquí, por ejemplo, lo vemos en el Residencial Plus. También podemos ir. Fíjate que esa se ve un poquito más estable, como que se mantiene en la misma zona del centro Cuauhtémoc, que todavía no llega a expandirse hacia otras zonas norte. Aquí hay un pequeño proyecto que se está desarrollando en ese segmento, pero algo el que es interesante es el Luxury. Muy bien, sabemos que aquí, por ejemplo, pues es donde también gran parte de los desarrollos se encuentran, pues a lo mejor pueden tener hoy en día un tema de que, pues a lo mejor dicen, oye, no hay demanda, no hay productos, pero es el producto más caro, el luxury es el producto mucho más caro. Y aquí lo interesante es que se sigue concentrando en zonas que dan privilegio a la ubicación. Y el caso de ustedes es, por ejemplo, que están en la zona del centro de la Ciudad de México, en la colonia Juárez, que podemos ver que es donde hay una concentración de mayor absorción en cuanto a ese segmento, pues podemos ver cómo la gente puede tener una mayor atractividad hacia la cercanía, tener estas áreas de distancias caminables, cómo se va retransformando el servicio. Hoy en día Reforma, las bicicletas, es un medio de transporte súper rico, el Metrobús, etcétera, ¿no?
Y creo que eso, a ver, la data nos está probando la hipótesis, ¿no? De la vida urbanita y cómo la gente quiere estos lugares con onda, ¿no? Y que además de todo, que pueda yo caminar, que pueda yo, si no, tomar la bici o el patín eléctrico a mi oficina, pero al mismo tiempo en la noche asegurarme que hay una oferta culinaria muy importante, pero complementado también con la oferta comercial y la oferta cultural de la zona, ¿no? Y obviamente colonias como La Juárez son estas joyas que permiten tener todos estos elementos y generar la materia prima para proyectos de la calidad y de la envergadura de University Tower. Es correcto. Y algo que también esto nos va a llevar, y ahorita la siguiente lámina, pues es siempre la incógnita, el precio, ¿no? El precio, cómo se van comportando. Y es algo que si lo vemos, pues ahora sí, siempre lo decimos, ¿no? La Ciudad de México, pues de repente ya los valores promedios y los valores de ticket price y los precios por metro cuadrado, pues cada vez son más altos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, si lo vamos viendo la evolución, o sea, cómo ha ido. Hemos mantenido un precio con un crecimiento anual del 4.2%. Y algo que a lo mejor vamos a ir viendo como una tendencia para el 2025, mejor va a ser más un tema de ticket price, ¿no? Y a lo mejor, si bien el valor por metro cuadrado nos permite hacer estas mediciones de los flujos de caja, las cuentas financieras, hoy el día el ticket price pues, va a jugar súper importante, porque más bien la idea es no salirnos de la capacidad de la gente, ¿no? ¿Cuánto puede comprar esas personas que ganan un salario de ciertos rangos salariales, cómo no salirnos, ¿no? Cómo tratar de desarrollar un producto dentro de ese cajón, ¿no? Y lo vemos con los desarrollos que hoy en día están construyendo. Hablábamos hace rato de que la vivienda perdió 20 metros, pues esto va relacionado justo al ticket price, ¿no? Entonces podemos encontrar gente que le va a interesar vivir en zonas céntricas, sacrificar algunos metros cuadrados, algunas amenidades, pero esas amenidades van a ser sustituidas porque tiene un parque a 2 minutos caminando, está su oficina a 5 minutos, está el centro comercial con todos los restaurantes, el gimnasio, etcétera, en un radio de 15 minutos. Entonces podríamos tener ahí esa parte de fortalezas. Si lo vemos en el 2016, que era donde tuvimos esos ritmos de ventas súper buenos, pues traíamos una media de 4.3 millones, ¿vale? Entonces, 2017 tuvimos un crecimiento acelerado y posteriormente, entre el 2020 a la fecha, pues el crecimiento ha sido más moderado en cuanto al ticket price, pero si lo vemos en cuanto al valor por metro cuadrado, ese sigue en su crecimiento constante, ¿no? Que aquí también llevan muchos factores de costo de tierra, costos de permisos, etcétera, ¿no? Y déjame decirte, yo lo que te comentaría es, hace 15 días tuve la oportunidad de sentarme con colegas de BBVA, que estaban presentando cuáles eran las mejores opciones de inversión. Y un tema que vino a confirmar los temas que siempre practicamos en estos webinars es que el bien raíz es por excelencia una de las mejores opciones de inversión de mediano y largo plazo en México y ha estado por arriba del retorno de la Bolsa Mexicana de Valores, de CETES, y esto tiene que ver con esta plusvalía que hablas tú y cómo ha venido creciendo el precio de manera constante. Si lo vemos en la gráfica de manera muy constante y en algunos momentos más acelerados, en otros un poquito más pausado, pero desde el 2015, ¿no? Entonces, digo, por poner la gráfica, pero si nos fuéramos todavía más para atrás, veríamos todavía esta tendencia positiva. Ha habido momentos en que ha estado flat, pero siempre con una tendencia positiva en el mediano y largo plazo que hace a las propiedades una de las mejores inversiones en México en el mediano y largo plazo. Y de aquí vamos entonces con el siguiente gráfico que está súper interesante, es que siempre hablamos de los corredores, ¿no? Siempre cuáles son los corredores más deseados y se mantienen, siempre han sido como los top, ¿no? Reforma,
La Condesa, la Roma, Polanco, Santa Fe, Nuevo Polanco, etcétera. Y vemos que son los corredores que hoy en día pues, es donde más se desarrolla y donde prácticamente se dinamita todo el mercado. Hay corredores nuevos, sí, que están más hacia otras zonas y norte principalmente de la ciudad. Sin embargo, estos tienen una fortaleza, porque al final solamente tienen aspectos en cuanto a fuentes de trabajo, temas de entretenimiento, equipamiento de infraestructura urbana, y tiene toda una calidad importante y sobre todo tradición en cuanto a las zonas para vivir. Entonces, por ejemplo, acá señalo lo que sería el corredor Reforma, que hoy en día es el corredor de los corredores más activos, no podemos decir. Han iniciado proyectos, tuvieron vamos a decir que un boom en cuanto al crecimiento en los últimos 5 años. Primero empezó Cuauhtémoc, después se fue a la Tabacalera. Hoy La Juárez está teniendo un crecimiento importante en el número de desarrollos. Y aquí, por ejemplo, si lo vemos por precio por metro cuadrado, pues tenemos un valor de 114,000 pesos por metro cuadrado para el desarrollo nuevo. Entonces, si lo comparamos, solamente es superado por Polanco, ¿vale? Incluso en el tema de Santa Fe, pues Santa Fe no tiene un valor tan alto, sigue siendo Polanco, incluso la Reforma, perdón, incluso más alto que la Condesa y la Roma con valores de 95 y 88,000 pesos respectivamente. Tenemos un crecimiento bueno, 4,1%. Es donde tenemos también la mayor absorción mensual en el último periodo. Entonces, por acá, si vemos, hoy en día podemos decir que Reforma es el top en cuanto a desplazamiento de unidades. No hay ningún otro corredor que tenga este volumen de absorciones, pero también es importante que es el producto más pequeño. Y eso porque han sabido entender, ¿no? Aquí se componen diferentes razones. Tenemos un tema para vivirlo, un tema de inversión, un tema para ponerlo en renta, ya sea como en tema institucional o en renta tradicional, o estas nuevas modelos de renta, como es el caso de Airbnb. Y lo que es muy interesante es que si lo viéramos por alcaldías, la alcaldía Cuauhtémoc eh, hoy está absorbiendo más de 250 unidades. Eh, más que duplicando, casi cuadruplicando cualquier otra alcaldía. Y eso hace de nuevo esta hipótesis que yo he hablado de la vida urbanita tan importante, porque el corazón de la ciudad, el corazón económico de la ciudad está en la alcaldía Cuauhtémoc y en la alcaldía Miguel Hidalgo. Y estas zonas urbanas cercanas a los polos económicos que permiten una calidad de vida superior es donde la gente hoy quiere vivir y está dispuesta o a comprar, y los precios son muy atractivos y el número de unidades que se venden es de los más atractivos que hay en el mercado, o está dispuesto a rentar, y ahorita creo que traes algunas gráficas al respecto, con retornos interesantes en estas zonas. ¿Por qué? Porque es donde está la demanda, es donde la gente quiere vivir por estas razones que hemos platicado. Es correcto, y por ejemplo, ahorita lo que vamos a ver, algo interesante es el tema de la renta, ¿no? Creo que el tema de la renta durante el 2024 fue un nicho de oportunidad para todos los inversionistas, para el mercado en general, y tanto los que compran con este fin, como para la gente que hoy en día no puede adquirir de primera mano una vivienda nueva y tener estas cercanías a esta vida urbanita como la llamas. Es que vemos que la renta ha mantenido sus crecimientos. Tuvimos un mayor crecimiento durante el 2023. Salíamos de una pandemia donde hubo muchos descuentos, mucha gente aprovechó estos deals con sus rentas, etcétera. 2023 tuvimos un crecimiento acelerado, pero 2024 ya tuvimos un crecimiento más moderado. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día el shadow market, que es toda la vivienda, es la que predomina. Y esto incluso también lo vemos en algunos casos en el tema hipotecario, donde tal vez la gente sacrifica un poquito los metrajes o los precios para poder comprar una vivienda a lo mejor más antigua, con mayores metros. Uh -huh. Aquí en el tema de la renta pasa lo mismo, pero no en la renta escasa pasa algo diferente porque no existe toda la oferta. Hoy todo lo nuevo que se está construyendo en este corredor está en proceso de obra. Entonces, una vez que se empiece a construir, pues seguramente los costos de renta van a crecer de forma más acelerada, pero nos podemos guiar con la renta institucional.
La renta institucional o los multifamily es un nicho de Ujú. oportunidad y es un tema de rentar de forma más organizada. Y aquí es donde vemos otro de los temas que hablaban de la vida urbanita, que ellos te rentan, sí más caro, por ejemplo, lo podemos ver acá, la renta, el Shadow Market sobre el Corredor Reforma oscila a los 294 pesos por metro cuadrado versus una renta institucional de 582.000 pesos por metro cuadrado. Pero ¿cuáles son sus grandes ventajas? Pues te incluyen muchos servicios, te dan muchas amenidades, te dan como vives dentro de una comunidad, dentro de donde puedes hacer sinergia, incluso puedes hacer coworking con tus diferentes vecinos, cuando que normalmente no pasa con la parte de un edificio, un condominio. Conoces a lo mejor el 10, el 15% de todos de todos los condóminos que viven en un en un edificio, y aquí pues, puedes hacer esas sinergias. Hay actividades, empiezan a tener como diferentes cosas y están ubicados en zonas mucho más, más céntricas o mejor, o mejores ubicadas, donde tengan todo esto rodeado. Entonces, la parte de la renta pues, viene con mucha fortaleza en cuanto al tipo de usuarios. También algo importante es que pues, normalmente cuando tenemos el shadow market, pues de repente sí tenemos como estas posibilidades de pagar los impuestos, etcétera. Y cuando hay renta institucional, pues está como que más ordenado y abre un nicho de oportunidad para todas las grandes empresas que hoy día llegan a la Ciudad de México y que siguen llegando y traen a un equipo de especialistas con un perfil alto. ¿Y qué prefieren? Pues los metemos en esos edificios donde van a tener seguridad, van a estar cerca de la oficina, pueden tomar el patín eléctrico y llegar a la oficina sin ningún problema, etcétera, ¿no? Y aquí lo que es interesante es lo que decías, Justino. Como vemos, por ejemplo, en Reforma, la edad promedio de las unidades está sobre los 19 años, ¿no? O sea, no es nada nuevo. Pero cuando vemos los edificios de renta institucional, tienden a ser edificios de reciente creación, con todas esas amenidades y servicios que mencionabas, o edificios rehabilitados traídos al siglo XXI. Entonces, esas rentas te empiezan a dar el mercado o la tendencia del mercado para nuevos edificios de renta que además de todo, en su mayoría, vienen complementados con algún parte de esta oferta de amenidades que tienen los edificios institucionales. Y por lo tanto, la renta tradicional, que yo digo que es como mi mamá y sus amigas, y con todo respeto a las amigas de mamá y a mi mamá, pues son señoras que tienen uno o dos departamentos o un edificio pequeño de departamentos que primero no presentan o dan cero servicios, ¿no? Segundo, cuando hay un desperfecto, pues mi mamá le habla al plomero, de aquí a que el plomero viene, pues puede pasar 3, 4 días. Entonces, la calidad de la vida en ese edificio, y quiero mucho a mamá, comparado contra un institucional donde hay una respuesta inmediata, es muy baja. Y obviamente muchos de los edificios de mi mamá y sus amigas tienden a ser edificios viejos con cero amenidades. Por eso es que vemos que lo que tú llamabas del shadow market tiende a ser mucho más barato que estos nuevos edificios o la renta del institucional. Y yo creo que cuando pensamos en una inversión, sí, el hacer la inversión en unidades nuevas tiene un premio en la renta por las cosas que ya hemos estado platicando aquí con Justín. Y aquí, por ejemplo, ¿qué vemos para el 2025? Si, primero vamos a ver cómo cerramos el año. Con nosotros, al principio de cada año lanzamos unas perspectivas donde entrevistamos a muchos colegas y players del sector y proyectamos cómo nos va a ir durante todo el año, ¿no? Entonces, nosotros habíamos proyectado que el 2024 vamos a crecer las ventas en un 4%. Sin embargo, mantenemos ese crecimiento, pero creo que vamos a llegar a un crecimiento del 3% en comparación al 2023. El tema del mercado en renta va a ser todo un tema durante el 2025 y sobre todo por muchas áreas de oportunidad. Hoy aunque estamos con esos temas de legislaciones que se han venido viendo con el tema de las normas, algunas políticas que están implementando el gobierno para el tema de las rentas,
Aún así creemos que va a ser un alto potencial, ¿no? Lo único es en algunos casos poner orden en ciertos aspectos o ser más flexibles en ciertos aspectos, pero al final la vivienda sigue siendo un punto básico, ¿no? Y vienen áreas de oportunidad. En 2 años tenemos el Mundial. Entonces, ahí, por ejemplo, pues esto no solamente en la parte hotelera va a ser un boom con el crecimiento, vamos a tener varios partidos en fases de grupo y como fases de preliminares donde pues, seguramente va a haber un alto potencial en cuanto a la demanda de vivienda en renta. Y ahí déjame parar un poco porque creo que es importante mencionar que eventos como el Mundial, como la Fórmula 1, los torneos de golf, cuando se han dado los torneos del PTJ internacionales, obviamente genera, y los conciertos, que hoy la Ciudad de México es la ciudad que más conciertos hay en el mundo. O sea, no hay un fin de semana que no haya conciertos. Entonces, eso hace que la demanda hotelera en la Ciudad de México sea una demanda muy dura. Y hoy no hay suficientes cuartos, 3, 4 y 5 estrellas en la Ciudad de México para servir estos eventos extraordinarios. Y eso hace que la vivienda con renta de corto plazo tenga un valor muy importante. Yo creo que la autoridad, en particular de cara al Mundial, donde se espera más de 10 millones, según cifras que he visto, se esperan más de 10 millones de visitantes para los 5 en conjunto para los 5 partidos, tanto de la fase inicial como los 16 como octavos que se tendrán en la Ciudad de México, así como en Guadalajara y Monterrey, hace que haya una oportunidad importante ahí y además de todo, pone a México, a la Ciudad de México en particular, de nuevo en el foco correcto para atraer estos turistas excepcionales y nómadas digitales a venir y disfrutar de la calidad de la ciudad. Y eso hace que estas rentas se vuelvan sumamente atractivas. Y complementado, como hemos visto, las generaciones más jóvenes, antes de comprometerse a hacer una inversión de largo plazo, quieren probar mucho las diferentes zonas y entonces el tema de vivienda en renta se vuelve un tema mucho más atractivo de lo que venía siendo hace 10, 15 años y hacia adelante estamos viendo un mercado muy sólido de la vivienda en renta de corto, mediano y largo plazo. Es correcto. Y esto va a hacer que los corredores tradicionales que hablábamos tanto, pues van a mantener su atractividad junto con todos estos drivers que mencionamos, pues van a seguir siendo corredores que van a seguir siendo atractivos para la compra, renta de nuevas propiedades, incluso para el desarrollo de nuevos proyectos. Pero también vemos potencial en nuevas áreas, ¿no? Vemos Uh -huh. que va a haber zonas donde justo en este afán de tener este ticket, pues vamos a empezar a ver zonas donde se van a transformar. Lo hablábamos en un evento que me invitaron hace un par de semanas en un centro de debate, donde justo como colonias, como a doctores, que podemos encontrar, tenemos también excéntricas, ha ido regenerándola, podemos ver como áreas de oportunidad. Entonces, esto vamos a ir viendo ya cada vez más constante. Se hablaba hace 10 años que había zonas industriales que van poco a poco ya retransformándose, porque pues, también al final muchas veces es muy complicado mantener una industria manufacturera en la Ciudad de México, pero logística no, podríamos tener mayor cobertura. Esas zonas pueden irse transformando. Otro tema importante que vamos a ir viendo en el 2025 es el tema de la sustentabilidad. Todos los esquemas de ESG, donde cada vez es más fuerte, ¿no? Lo hablábamos a principios del 2024 justo en una de las preguntas que hacíamos en este chat, en esta encuesta que comentaba, preguntábamos, oye, han visto algún tema de LG? Casi podemos decir que menos del 10% de los entrevistados habían aplicado o habían conocido un tema de esto. Hoy en día, o sí que en estos tiempos, ya vemos que empiezan
haber mucho más interés en cuanto al desarrollo habitacional entrar dentro de este esquema. Y no solamente es por una tendencia, sino más bien muchos créditos, muchas formas de juntar capital, pues se están fijando en este tema, ¿no? Entonces, las certificaciones, y esto va a ser un beneficio, pues no solamente para las nuevas generaciones, sino también para que los mismos desarrollos puedan tener un acceso a un crédito con mejores tasas, puedan ser mucho más fácil en la parte de créditos puentes, etcétera, ¿no? Y vamos a ver estos segmentos medio tomando fuerza, un poquito también lo que hablaba, ¿no? El tema de la vivienda que en el tema prioritario del gobierno pues está siendo importante impulsar esas viviendas de estos segmentos, principalmente en la ciudad y a nivel nacional. No, y retomando el tema, obviamente tenemos una demanda no satisfecha, porque la demanda latente siguió creciendo y seguirá creciendo por el número de unidades familiares, tanto tradicionales como no tradicionales, que se vienen dando en la Ciudad de México, y por lo tanto la combinación de vivienda en renta y vivienda en venta va a ser muy importante y de nuevo, con una economía estable, vamos a ver crecimientos importantes hacia adelante en el crecimiento de la absorción de vivienda en la zona metropolitana de la Ciudad de México y en particular en la Ciudad de México, ¿no? Es correcto. Y aquí, por ejemplo, ya veo que hay preguntas en el chat. Alcancé a leer una de cómo lo vemos a nivel nacional. Por ejemplo, esta área de oportunidad en ciertos segmentos, pues, si lo vemos en la colocación de crédito, al igual veamos una tendencia hacia a la baja y la vivienda usada tenía un crecimiento. Básicamente se está comportando de la misma manera. Un caso de éxito es Monterrey, si lo vemos por vivienda nueva, Monterrey, ¿qué es lo que tiene? Monterrey tiene una composición que teníamos nosotros en la Ciudad de México hace, no sé, en el 16, 15, donde gran parte del desplazamiento se colocaba en segmentos de interés social y muy poco en segmentos altos, en proporción. Monterrey sí mantiene esa comunicación. Guadalajara es un mercado muy atractivo que se está haciendo o se está orientando al segmento residencial y un boom en la verticalización. Tenemos otros puntos interesantes como Tijuana, donde pues, están siendo atractivos, todo lo que es el sureste. Entonces, oportunidades hay muchísimas. Creo que la Ciudad de México, aunque sigue siendo y vemos desarrollos que se van yendo de la Ciudad de México, vemos nuevas áreas de oportunidad. Entonces, creemos que el 2025 va a ser un año muy interesante en cuanto al desarrollo habitacional. Rosy, si quisieras tal vez ayudarnos a ir Bueno, colocando preguntas del chat por para que supuesto. Justino y yo tratemos de dar la mejor respuesta, no que siempre la Claro que sí. tengamos. Ya tenemos varias preguntas por acá. La primera es, ¿a qué le atribuyen ustedes que haya cambiado el segmento medio de un 51% en el 2016 al 31% en el 2024, que al parecer se movió a un segmento residencial? Mira, yo lo que te diría es que tiene que ver primero con que en los últimos 6 años se produjo muy poco inventario y el inventario que primero sale es el del segmento medio, porque generalmente la gente prefiere irse al segmento tradicional que sufrió mucho o a los segmentos altos, porque a veces existe la hipótesis que puede ser los que mantendrán su demanda hacia adelante. Entonces, por eso es que vimos esta recomposición. Hacia adelante yo pienso que los segmentos residencial, residencial plus y luxury van a seguir creciendo de manera constante, pero vamos a ver el regreso de este segmento medio, dado que tenemos una demanda importante y con algunos de los esquemas que está planteando el gobierno federal pudieran incluir apoyos o esquemas que permitan que crezca este segmento en la Ciudad de México. De acuerdo. Dado del notable incremento en la plusvalía de los inmuebles residenciales, ¿cuál es el yield o el rendimiento estimado para este tipo de propiedades según su análisis o proyección? Hay, por ejemplo, en la parte de rentas, la vivienda residencial anda entre el 5.5 y el 7% anual.
Si a ese número le incluimos la Ah, plusvalía, correcto. que Ujú. o sea, déjame complementar el punto Sí, que hace Justino, estamos hablando que la rentabilidad total sobre estas propiedades estará entre el 8 y el 10, 11%, que de nuevo habla de una rentabilidad muy, muy atractiva y comparada con otros productos, medida no, tal vez no puntualmente este año, sino a través del tiempo, ¿no? Creo que eso es importante mencionar. Justino, una pregunta. Ustedes como TINSA, en el caso de la Ciudad de México, ¿en qué zonas consideran que se estaría construyendo las viviendas económicas de los programas del gobierno, tanto de la Ciudad de México como federal? es una muy buena pregunta. Pues aquí la primera opción es las tierras que sean ahora sí que del gobierno, ¿no? Normalmente estos proyectos podrían sustituir en zonas industriales que se están retransformando, pero es hablar en la zona norte de la ciudad, difícilmente al oriente. Hay un poquito por toda la regularidad de la tierra, ¿no? Pero sí tenemos hacia el norte, la parte del aeropuerto, alrededor del aeropuerto podremos tener como estos puntos interesantes. Y tampoco es que quiera decir que en la zona de Cuauhtémoc se desarrolle. En la zona de Cuauhtémoc seguramente va a haber algún porcentaje de vivienda dentro de estos segmentos. De acuerdo. Ah, me preguntan por acá, digo, Justino, nada más para que des un poco más de información. ¿Qué es EDGE y qué es ESG? Ok, esa es una tendencia que es el ESG, es el tema de la sustentabilidad, la sociabilidad y la gobernanza, que va muy enfocado a todo el tema del medio ambiente, tanto de la huella de carbono como las personas, la calidad de vida y sobre todo el tema de cómo se está gobernando el proceso. En el tema te podría decir que dentro de el 40% del CO que se genera en el país lo genera el mercado inmobiliario. Es altísimo, ¿no? Va a haber edificios donde la reflectancia del sol, pues esto genera el calentamiento global. En Europa y en Estados Unidos ya hay ciertas tendencias donde empiezan a calificar a los edificios, ¿no? Nosotros normalmente teníamos bueno, la certificación que más conocemos en México es la LEED, ¿va? Y es en sus diferentes aspectos. Teníamos la certificación LEED que nos ayudaba a decir si un edificio era más sustentable que otro, por la estructura, el recubrimiento, etcétera, ¿no? Hoy en día se creó la certificación EDGE, que es una parte o está orientada mucho al tema habitacional en Latinoamérica. Esta certificación lo que hace es no solamente validar el proyecto, sino toda la cadena de producción, quiénes son los proveedores, incluso también califican cómo el desarrollado, cómo el proyecto desecha esos desperdicios de la obra. Entonces, esto va generando que cuando se pidan capitales o se quieran levantar este capital para Crédito Puente, pues puedan tener un mejor rendimiento, ¿no? Eso es como a grandes rasgos. Ujú. De acuerdo. Enrique, aquí un comentario respecto a lo que hablabas hace un momento. Dice, a diferencia de los edificios viejos, los nuevos desarrollos deben cumplir con el nuevo reglamento para sismos, cosa que los hace más atractivos, aún teniendo menos metros cuadrados. No, a ver, lo que yo te diría es que hoy la Ciudad de México cuenta con uno de los reglamentos más estrictos para sismos del mundo. Te diré que ahí sí somos punta de lanza, y mismo los japoneses que sufren de sismos vienen a México para estudiar este tema. Y los nuevos edificios cumplen a cabalidad con este reglamento, y obviamente es de las armas en términos cuando compras, para sentirte más a gusto que estás comprando el mejor producto y que vas a vivir en un producto muy seguro. Pero todavía más importante, cuando rentas, se vuelve de nuevo, usando el ejemplo de mi mamá y sus amigas, contra una torre como University. Una de las ventajas que tiene el University es que es de los productos que se ha realizado bajo la nueva normatividad, y lo vuelve extremadamente seguro para sismos vis a vis el de mi mamá y sus amigas, ¿no? Entonces eso lo hace muy interesante. De acuerdo.
¿Qué tan saturado vendrá el mercado de la delegación Cuauhtémoc, la alcaldía, perdón, la alcaldía, para lofts y departamentos menores a 35 metros cuadrados para los próximos años? A Yo ver, no, yo lo que, adelante, perdón, adelante. Justino, adelante, no, adelante, Justino. Yo no diría que se va a saturar el mercado, yo creo que más bien sí nos estamos yendo hacia ese tipo de producto. Es importante mencionar también cómo es la composición de los hogares. En México, por ejemplo, también vemos que el 11% son hogares unifamiliares, ¿no? Y cada vez nos seguimos casando, o sea, y hay más divorcios, o sea, nos casamos más y nos divorciamos más. Entonces, en esa parte, una familia pequeña con 35 metros cuadrados ha comprobado que puede vivir bastante bien, ¿va? Y otra vez, a lo mejor su área social o la sustituye con amenidades y otras áreas alrededor de esto. Entonces, la Cuauhtémoc hoy en día es el mercado más importante a nivel Ciudad de México, incluso ya le superó a Benito Juárez, que hace 5 años era top, hoy día Cuauhtémoc sigue siendo, ¿no? Y todas las ventajas que tiene colonias cercanas, transporte público, pues va a mantener ideal, ¿no? Entonces, aquí completamos. Aquí creo que lo que es muy interesante mencionar es de nuevo este tema donde la vida urbanita es la que va a regir. Y aunque, digamos, el crecimiento de unidades de una recámara o los está creciendo, eh, todavía los números son relativamente pequeños para la composición y la transformación de que está pasando en el mercado, ¿no? Y creo que eso es lo importante. Creo que mucho más importante es cómo satisfacemos esta demanda por producto en estas zonas centrales de la ciudad que regresan a esta idea de un barrio donde todo está cerca y caminas y realizas todas tus actividades eh, en 15, 20 minutos a la redonda. Y eso es lo que hoy la gente buscamos, queremos y necesitamos satisfacer como desarrolladores. Hablando de renta residencial, ¿qué está predominando? ¿La renta a corto, mediano o largo plazo? ¿O corta, mediana o larga estancia? Aquí, por ejemplo, bueno, el que predomina siempre va a ser la renta tradicional. Y lo hablaba muy bien hace rato Enrique. Al final, la renta tradicional representa casi el 36% de la tenencia en la Ciudad de México. Entonces, tenemos un nicho de oportunidades en este segmento. La renta a corto plazo es un mercado que se ha disparado en los últimos, podemos decirlo, 4 años, y esto por las aplicaciones digitales que han venido a ayudarlo, ¿no? Esto quiere decir que no existieran antes, sino era más difícil de detectarlas porque había empresas que se dedicaban 100% a estos pools de rentas donde traían a los turistas, los hospedaban y los mantenían así. La renta de mediana estancia, ahí lo podemos ver en ciertos proyectos, pero yo creo que la renta a largo plazo es la que predomina. Sin embargo, aquí importante es cómo se han mejorado todas estas tramitologías, ¿no? Por ejemplo, las pólizas de seguros legales, los CICES aval, aval, se puede pagar ya en conjunto, etcétera, ¿no? Tenemos un par de preguntas más para cerrar. Enrique, desde tu perspectiva como desarrollador, ¿qué papel ha jugado la innovación arquitectónica y la calidad de vida urbana en mantener a la Ciudad de México con un mercado inmobiliario atractivo y cómo se proyecta este factor hacia 2025? A ver, yo lo que te diría es que la Ciudad de México siempre ha sido una de las ciudades más innovadoras en términos habitacionales. Y esto se ha acelerado en los últimos años y vemos la calidad de edificios que se están produciendo, donde obviamente yo pienso y estoy seguro que University Tower es uno de las mejores propuestas de valor hoy en el mercado. Y el mercado mismo está empujándonos a los desarrolladores y a los arquitectos a diseñar productos cada vez más creativos, donde entendemos mejor al consumidor y esa necesidad del consumidor le estamos reflejando en el quehacer arquitectónico y en la ejecución de los proyectos, ¿no? Y en ese sentido, University presenta una serie de amenidades y servicios que
vienen a satisfacer estos requerimientos de la demanda. De acuerdo. Justino, los datos de TINSA muestran un crecimiento sostenido en los precios. ¿Cuáles son los factores clave que han impulsado este crecimiento en 2024? ¿Y qué recomendaciones harías para que los inversionistas aprovechen esta tendencia en el futuro? Mira, la misma plusvalía de la zona, la demanda es uno de los principales factores que ha incrementado los valores, ¿no? Que impulsan los valores, ¿no? Ciertas zonas tienden a crecer más que otras. Sin embargo, en los últimos años sí es importante mencionar que uno de los impulsos más fuertes que tuvo el crecimiento de la vivienda fue la inflación, ¿va? Entonces, aquí sí lo que nosotros aconsejamos es que si bien la Ciudad de México tiene un crecimiento constante en general, ciertas zonas son más propensas a tener crecimientos de doble dígito. ¿Por qué? Por la localización. Entonces, siempre los invitamos a tener como un análisis pues, mucho más detallado, más focalizado por zona. Eso nos va a permitir encontrar personas de oportunidad. Incluso va a haber zonas donde los valores han tenido una tendencia a la baja. Entonces, es súper importante tener, y desde PINSA, lo que hacemos nosotros en el análisis más local, en los reportes que nosotros ofrecemos, pues tenemos información más local del mercado y les puede dar una visión más clara en dónde invertir, ¿no? Algo Y, importante que mencionar es que cada vez existe más información en el mercado, ¿no? Tanto internet, etcétera, que ya llegan más informados. y creo que lo que es importante de los números que vimos hoy, la alcaldía Cuauhtémoc en todos los segmentos, pero en particular en el residencial plus y luxury, presenta uno de los mayores crecimientos. Como veíamos en los números agregados, se vendían en la alcaldía alrededor de 250 unidades para el trimestre, estando entre 3 y 4 veces por arriba de la Ujú. siguiente alcaldía. Entonces, esto hace que la alcaldía Cuauhtémoc sea un lugar, primero, refleja el deseo del consumidor de vivir en la alcaldía Cuauhtémoc y de tener propiedades en la alcaldía Cuauhtémoc, y por lo tanto, inversiones en la alcaldía Cuauhtémoc presentan oportunidades muy interesantes. Pues bueno, con esto estamos concluyendo este webinar. Antes de despedirnos, ¿algún mensaje a manera de conclusión de ambos? Justino, si quisieras empezar. Sí, claro, la verdad, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Creemos que el mercado 2025 va a traer un reto importante, ¿no? Lo que nosotros siempre aconsejamos es la fuente donde encontramos nuestros datos, ¿no? Siempre acercarse a gente tanto como TINSA, como mismo el equipo de Enrique, toda la información verídica que está, creo que el mercado cada vez está siendo más consumible en cuanto a datos. Y el 2025 pues va a ser un año bastante interesante, ¿no? Con nuevas tendencias que vamos a ver en el mercado. A mí, Rosy, me gustaría empezar primero agradeciendo la participación de Justino y tuya en los webinars que hemos tenido a través del año aquí. Creo que TINSA es un aliado estratégico y que hay que aprenderle mucho y que nos permite, como bien decía Justino, tener ese olfato muy bien educado porque nos da la información para poder tomar decisiones educadas. Entonces, muchas gracias, Justino, por todo tu apoyo con nosotros y obviamente nuestro auditorio. Segundo, quisiera agradecerle a todo el público que nos acompañó en este año de webinars, porque ustedes son los que hacen los webinars. Para nosotros, obviamente, es el escuchar sus preguntas, su interés. Así es como vamos moldeando la oferta y la agenda de webinars que se van haciendo durante el año. Eh, Tercero, quisiera comentar, vienen oportunidades importantes en el mercado. University Tower sigue siendo una de las grandes oportunidades, aunque están saliendo nuevos proyectos. Acordémonos que la maduración de estos proyectos es una maduración de largo plazo, y hoy tenemos precios, aunque altos,
siguen siendo atractivos dado el costo de la construcción y del desarrollo, en particular en el corredor Reforma. Entonces, los invito a visitarnos, los invito a hacer análisis con nosotros para asegurarse que hacen la mejor inversión, y estoy seguro que esta será en University Tower. Y por último, desearles un excelente 2025 y que estemos muy atentos al desarrollo del mercado inmobiliario en la Ciudad de México, que nos dará oportunidades importantes para invertir el próximo año. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y atención, y estoy seguro que en enero estaremos de regreso platicando con ustedes. Justino, de nuevo, muchas gracias. Lo mejor para este año, sabes que se te aprecia mucho aquí en Del Gracias. Parque. Rosy, lo mejor, sabes que se te aprecia mucho. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ambos. Efectivamente, como dices, Enrique, este año se compartió mucha información, contenido de interés y de valor, y el 2025 de verdad no será la excepción. Con esto, pues concluimos nuestra última charla del año, Radiografía del Mercado Inmobiliario, una mirada hacia 2025, que ya estamos a días. Agradecemos a todos por su tiempo y participación. Justino, muchísimas gracias, como dice Enrique, por ser un aliado. Enrique, muchas gracias por tu disponibilidad y por estar siempre en estas charlas virtuales presentes. Sin duda, agradecemos a todos los asistentes por tomarse el tiempo para acompañarnos en esta hora un poquito más. Y bueno, el equipo de University Tower y yo les deseamos que tengan excelentes fiestas de fin de año en compañía de sus seres queridos. Muchas felicidades, muchas gracias. Nos vemos el próximo año. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta Buenas luego a tardes. todos. Lo mejor. Bye.